Nosotros no aceptamos la opinión de que los reguladores carecían del poder para proteger al sistema financiero. Ellos tenían poder suficiente en muchas arenas y eligieron no usarlo. Muy a menudo les faltó la voluntad política, en un ambiente político e ideológico que la constreñía, así como también la fortaleza para desafiar críticamente a las instituciones y al sistema entero que se les había encomendado supervisar. Concluimos que las fallas generalizadas en la regulación y la supervisión financiera resultaron devastadoras para la estabilidad de los mercados financieros de la nación. A pesar de que las grandes agencias de noticias y los medios de comunicación prefieren no informar al respecto, la pelea en Estados Unidos contra el sistema imperial ha tenido otro gran avance. Las causas de la actual crisis económica mundial han sido expuestas en Estados Unidos por el trabajo de la Comisión Investigadora de la Crisis Financiera, FCIC, dirigida por el ex congresista norteamericano Philip Angelides y encomendada por la Casa Blanca. El economista físico Lyndon LaRouche, quien por décadas expuso y luchó contra este proceso de desintegración económica deliberada, señaló que este informe es una prueba moral para los Estados Unidos. En esta presentación, analizaremos los puntos más críticos incluidos en el informe de la FCIC, sobre las causas del colapso, las políticas intencionalmente destructivas originadas en los 70s y los innecesarios rescates bancarios, comparando todo a lo que LaRouche dijo públicamente en esos momentos de la historia. Los resultados de dicha investigación demuestran la culpabilidad de individuos que formaron parte del gobierno de Estados Unidos, pero no actuaron a favor del pueblo estadounidense. Esta actitud traidora también involucra a los actuales ocupantes de la Casa Blanca. Capcom, we're go for landing. Altitude 4200. Houston, you're go for landing, over. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Depressed in the surface about... Okay, Neil, we can see you coming down the ladder. En 1963, con el asesinato del presidente estadounidense John Kennedy, se abandonan sus políticas de fomento del crecimiento tecnológico, al estilo de Franklin Roosevelt. Los recortes al presupuesto de la NASA comenzaron incluso antes de lograr el alunizaje. Con esta dirección, para 1969, la economía de Estados Unidos entra en una caída física y ocurre la primera crisis del dólar, en 1968. En 1961, LaRouche había emitido un pronóstico económico de largo plazo donde advirtió: habrá una serie de trastornos monetarios importantes, que llevarán a la caída de los acuerdos de Bretton Woods, que Franklin Roosevelt firmó para organizar las relaciones económicas después de la Segunda Guerra Mundial. El resultado directo de esto será un saqueo mayor a las naciones en desarrollo y la imposición de políticas de austeridad como las de los regímenes fascistas. Posteriormente, en un documento de 1969 titulado La Tercera Revolución Americana, señaló que bajo ese modelo los banqueros obtendrían su ganancia mediante un asalto general a los ingresos de los trabajadores y pequeños productores, por lo que hizo un llamado para acabar con esa tendencia y al incentivo de la inversión en la fuerza laboral productiva. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best. El 15 de agosto de 1971, el presidente Richard Nixon anunció que se desvinculó al dólar del patrón de reservas de oro. Esto permitió la flotación de las monedas sin ningún respaldo. Se allanó así el camino para la especulación que recayó en los mercados de divisas. Con esto se terminó con la estabilidad de las inversiones a largo plazo y del comercio internacional.
El dólar flotante sentó las bases para el desarrollo de la política monetaria británica, que iba a dominar tanto Estados Unidos como el mundo entero. Se establecía así el derecho a ganar dinero del dinero mismo, y se toleró la práctica de inventar ganancias sin importar su relación con la economía real y las necesidades para el progreso humano. Una caída libre hacia el derrumbe financiero en el que ahora nos hundimos. El informe de la FCIC se refiere a la banca fantasma como el aparato que surgió de este supuesto derecho inherente del dinero. Este aparato comenzó con el rol creciente que cobraron en la década de 1970 los fondos mutuales y mercados de dinero de Wall Street, lo cual generó una competencia con los bancos legítimos por atraer el dinero de los depositantes. Como estos pseudobancos de Wall Street no estaban obligados a respetar la tasa de interés fija que la Reserva Federal estipula, podían ofrecer mayores tasas de rendimiento a los inversores. Sin embargo, esta pseudobanca no estaba protegida por la FDIC, Corporación Federal de Seguros a los Depósitos, por lo que estas inversiones eran riesgosas. De este modo, los inversores podían optar por depositar su dinero en los bancos comerciales legítimos e instituciones de ahorro y préstamo que estaban asegurados por el gobierno federal, o en las instituciones de Wall Street, que ofrecían un rendimiento mayor, pero a un mayor riesgo. Para competir con la banca legítima, los fondos de mercado de dinero desarrollaron dos mercados: el de papel comercial, que consistía en una inversión respaldada por la promesa de pago de una corporación, y el mercado conocido como repo, que se basaba solamente en la capacidad de los corredores de Wall Street para vender y recomprar bonos del Tesoro de Estados Unidos. Como lo explica el informe de la FCIC, el papel comercial y los repos eran altamente renovados o refinanciados. Por eso se los consideraba como dinero caliente, es decir, una fuente de financiamiento muy riesgosa. Los prestamistas podían entrar o salir rápidamente de estas inversiones en procura de rendimiento máximo. En este periodo ocurrieron varios defaults o incumplimientos de gran importancia en esos mercados. En 1970, la compañía de transporte Penn Central dejó de pagar $200 millones en papel comercial. Y luego, en 1982, la firma de valores Drysdale y Lombard Wall dejó de pagar importantes obligaciones en repos. En ambos casos, la Reserva Federal entró rápidamente para darles un rescate, sentando un precedente importante en el que la Reserva Federal le da protección a la banca fantasma ilegítima. Así, al legitimizar esas firmas de inversiones riesgosas, establecieron su derecho a existir y a competir con los bancos de verdad. El 16 de octubre de 1979, LaRouche pronosticó que la política del jefe de la Reserva Federal, Paul Volcker, de dar un gran incremento a las tasas de interés, causaría una recesión del 15% en la economía de Estados Unidos, dejando al país probablemente en una recesión 2 veces más severa que la de 1974. Strategic ballistic missile defense. The first line of defense is beam weapons, which are assigned to destroy Soviet missiles at the moment. Bajo esta política monetaria, continuó la competencia entre la banca comercial y la banca fantasma. Y los bancos reales fueron al Congreso a quejarse. En vez de prohibir a los pseudobancos, el Congreso eliminó aún más la reglamentación y, en cambio, le permitió a la banca comercial que le base las tasas de interés sobre sus préstamos. Esa disposición se aprobó bajo la Ley de Control Monetario y de Desregulación de las Instituciones de Depósito de 1980, la cual eliminó un elemento decisivo de la Ley Glass-Steagall, iniciando así su desmantelamiento.
La ley Glass-Steagall, también conocida como la Ley Bancaria de 1933, estableció regulaciones bancarias para impedir otra crisis como la que condujo a la Gran Depresión. Instituyó la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, FDIC, que garantizaba los depósitos bancarios hasta cierto límite, para evitar de este modo las corridas contra los bancos. También creó un cortafuegos entre las firmas de inversión de Wall Street por un lado y la banca comercial y las entidades de ahorro y préstamo por el otro. También en 1980, LaRouche propuso la Ley de Reforma a la Reserva Federal, donde planteaba un alejamiento de las operaciones de mercado de dinero y que el gobierno comenzara a emitir crédito para la economía productiva. Al mismo tiempo, atacó la desregulación del sistema bancario y exigió acabar con la usura. Pero el desmantelamiento de las regulaciones continuó. En abril de 1981, el secretario del Tesoro, Donald Reagan, dijo: Debemos otorgar mayor confianza a las fuerzas del mercado para determinar el carácter y la estructura de nuestro sistema financiero. En algún momento, todas las instituciones deben tener la misma facultad para realizar los mismos tipos de negocios. En 1982 se aprobó la ley Grant-Saint-Germain. Esto significó un mayor deterioro de la ley Glass-Steagall, bajo la cual los bancos y las entidades de ahorro y préstamo solo podían emitir hipotecas a 30 años y con tasas de interés fijas. En el periodo de 1977 a 1983, LaRouche diseñó la política conocida como IDE, Iniciativa de Defensa Estratégica, con la que vinculó la actividad de científicos, militares y funcionarios de gobierno de la Unión Soviética, Europa y Estados Unidos, en torno a una propuesta para despojarse de la dinámica de control y manipulación del monetarismo británico, que había infectado a Estados Unidos. El acuerdo entre todos estos patriotas de sus respectivas naciones era derribar la cortina de hierro que Winston Churchill, como un verdadero representante del Imperio Británico, había erigido después de la Segunda Guerra Mundial. Su discurso de la cortina de hierro definió el comienzo del período conocido como la Guerra Fría. La política de LaRouche solo se lograría mediante la colaboración en torno al principio superior de desarrollar la nación con ciencia y tecnología, de tal modo que se beneficiarían todas las naciones involucradas, en especial la Unión Soviética, que ya estaba condenada a caer. Esta orientación en torno a la tecnología y el progreso serviría también para acabar con la política imperial de saqueo en la que se empeñaba entonces Estados Unidos. Esta discusión culminó en 1983, cuando el presidente Reagan anunció en un discurso en televisión nacional su ofrecimiento para colaborar con la Unión Soviética mediante dicha iniciativa de defensa estratégica. Pero este ofrecimiento fue rechazado por los agentes británicos Yuri Andropov y Mikhail Gorbachev. El rechazo a la colaboración entre naciones dejó la puerta abierta a la política del monetarismo británico y la desregulación de los mercados continuó a un ritmo sin paralelo en la historia mundial. Durante los años siguientes, y frente a las políticas de altas tasas de interés y desindustrialización dictadas por el FMI, LaRouche organizó una fuerte red de patriotas en Iberoamérica. En sus libros La bomba de la deuda y Operación Juárez, LaRouche identificó el poder de los países deudores para voltear el sistema usurero, instándolos a declarar en conjunto el no pago de la deuda externa. La influencia de LaRouche resuena en varios continentes y su figura cobra cada vez más polémica, a tal punto que LaRouche y sus asociados son procesados de forma ilegal e injusta con el objetivo de sacarlos de cualquier posición de influencia en la toma de decisiones. Al mismo tiempo, en 1987, Alan Greenspan era colocado como presidente de la Reserva Federal, para garantizar la trayectoria que tomaría el gobierno de Estados Unidos. El 26 de mayo de 1987,
LaRouche pronosticó el que sería el mayor desplome del mercado de valores desde la Gran Depresión. Este ocurrió el 19 de octubre de ese mismo año e hizo un llamado a la intervención del gobierno. Ya sea que el gran crack financiero de 1987 estalle en octubre o más tarde, dependerá de lo que hagan los principales gobiernos que en la Cumbre Monetaria Internacional, a realizarse el 12 de junio en Venecia, técnicamente en cualquier momento que el gobierno de Estados Unidos retorne a la cordura, esta crisis se podría poner bajo control. El crack de 1987 no es inevitable. Sin embargo, a menos que los gobiernos recuperen la cordura, es inevitable. Focus on the Glass-Steagall Act, and we recommend that this law should be repealed insofar as it prevents bank holding companies from being affiliated with firms engaged. En 1991, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó un estudio donde pedía la derogación de la ley Glass-Steagall para hacer más competitivos a los bancos estadounidenses. Este periodo estuvo dominado por la filosofía de Alan Greenspan. It is essential that the Congress put in place a new, more flexible framework. Recently, a great deal of attention has been focused, properly we think, on revising the laws that govern our financial structure. The aim of these proposals is to permit the affiliation of a broader variety of financial and commercial organizations with banks while attempting to assure that affiliated banks are not adversely affected by this relationship. Our own analysis of the broader proposals leads us to the conclusion that there have been many positive elements that deserve continuing attention, but that it would be appropriate at this time to concentrate attention on the specific suggestion to repeal the Glass-Steagall Act. It is our view that this action would respond effectively to the marked changes that have taken place in the financial marketplace here and abroad, and would permit banks to operate in areas where they already have considerable experience and expertise. Moreover, repeal of Glass-Steagall would provide significant public benefits consistent with a manageable increase in risk. Accordingly, we would suggest that the attention of the committee should focus on the Glass-Steagall Act, and we recommend that this law should be repealed insofar as it prevents bank holding companies from being affiliated with firms engaged in securities underwriting and dealing activities. A very persuasive case has been made for adoption of the repeal proposal. En 1974, el Congreso modificó la Ley Reguladora de los Mercados de Materias Primas de 1936 para regular los contratos a futuro y de opciones. Con esta intención de regular dicho mercado, se creó la Comisión del Comercio en Futuros sobre Mercancías, o CFTC, por sus siglas en inglés. Pero, paralelamente, nació y creció un mercado de derivados y de especulación. Cuando se hizo patente que los derivados eran un tipo de contrato en futuros y que también deberían estar regulados, los corredores de derivados se pusieron histéricos y exigieron estar exentos de auditorías. En 1993, cierta compañía que se dedicaba al comercio de contratos de energía a futuro presionó a la CFTC para que también los exceptuaran. La CFTC, bajo la dirección de Wendy Graham, esposa del senador revolucionario conservador Phil Graham, concedió dicha excepción y decretó que la comisión dejaría de auditar y regular ciertos contratos de futuros. Y los bautizaron transacción extrabursátil, denominadas oficialmente over the counter en inglés. Esta decisión acabó con 60 años de regulación de los mercados de materias primas y abrió la puerta a una ola de especulación ilegal con derivados financieros. La compañía mencionada era Enron, a cuyo consejo directivo se unió Wendy Graham, luego de abandonar su cargo en la CFTC.
El 8 de septiembre de 1993, el director de economía de la revista Executive Intelligence Review, John Hoffel, presentó testimonio ante 2 comisiones bancarias de la Cámara de Representantes en las audiencias. Impuestos al mercado de derivados. We are on the verge of the biggest financial blowout in centuries. Bigger than the Great Depression, bigger than the South Sea bubble, bigger than the Tula bubble. The derivatives bubble, in which Citicorp, Morgan, and the other big New York banks are unsalvageably overexposed, is about to pop. The currency warfare operations of the Fed, George Soros, and Citicorp have generated billions of dollars in profits, but have destroyed the financial system in the process. The fleas have killed the dog, and thus they have killed themselves. What is required, as EIR founder Lyndon LaRouche has repeatedly stated, is a restructuring of the U.S. banking system, including the nationalization of the Federal Reserve, taking it out of the hands of the bankers and putting it back in the hands of the Congress as mandated by the U.S. Constitution. It is the welfare of the people which is paramount, not the maintenance of the speculative financial system. It's high time we put the speculators out of business instead of surrendering to them even further by passing NAFTA. That's the issue. We'd better deal with it, and fast, while we still have the chance. Thank you again, Mr. Chairman, members of the committee, for this opportunity to testify. En su documento de junio de 1994, titulado La desintegración venidera de los mercados financieros, LaRouche pronosticó que el derrumbe hacia la desintegración es inevitable. No se puede detener ahora por nada, excepto por la decisión políticamente improbable de gobiernos destacados para poner las instituciones monetarias y financieras pertinentes en una reorganización de bancarrota. Este sería su 9º pronóstico. En este documento, LaRouche explicó que la categoría económica clave para entender la burbuja de los derivados es la de capital ficticio. El capital ficticio se puede comparar al supuesto valor que crea el arrendador de casuchas aprovechándose de sus inquilinos pobres. Aunque el valor real de la propiedad física disminuye debido a la falta de mantenimiento por parte del arrendador, el mercado reporta una ganancia extra en el contrato de alquiler, la cual sale del abuso al inquilino. Este mismo proceso se estuvo aplicando a la economía entera. La población y la economía física fueron saqueadas para alimentar a las burbujas que siempre crecían. La economía real fue desmantelada para prolongar la existencia del aparato ilegítimo de la banca fantasma. Al año siguiente, en 1995, LaRouche presentó su idea de la curva triple en una conferencia en el Vaticano y luego en Eltville, Alemania, el mismo año. Piensen en esta relación como la desvinculación del proceso monetario, el proceso de emisión y circulación monetaria, como la desvinculación de eso de la producción, la economía real. Piensen esto como la desvinculación del sistema financiero con el proceso monetario. Los especuladores requieren que ingrese una cierta cantidad de dinero en el sistema de la especulación, a fin de permitirles que la burbuja siga creciendo. Así, este proceso dual es un proceso de desvinculación de los procesos monetario y financiero, de los procesos de la economía real. La única relación que tiene el mercado con la producción, en efecto, es el saqueo. Esa es su relación inflacionaria. La característica de este sistema es la tasa de incremento. Primero que todo, en primera aproximación aquí, el crecimiento hiperbólico de los agregados financieros con respecto a los agregados monetarios. Que sea hiperbólica significa que las deudas que generan los movimientos financieros
aumentan más rápidamente, a tasas de crecimiento hiperbólicas, que la capacidad de pago de esas deudas. En febrero de 1997, LaRouche hizo un llamado para convocar una nueva conferencia de Bretton Woods hacia el establecimiento de medidas financieras y monetarias sensatas para restaurar las economías nacionales en todo el mundo, incluyendo un regreso a los tipos de cambio fijos entre monedas. Asimismo, hizo un llamado para acabar con el FMI y emprender grandes proyectos de infraestructura que sirvan al desarrollo. Las tenencias de derivados en la cartera de la banca comercial de Estados Unidos habían crecido hasta los 25.7 billones de dólares, 62 veces su capital social. Para este momento, se le permitía a la banca comercial especular con el 25% de sus activos, un paso más en el desmantelamiento de la Glass-Steagall. Luego, en abril de 1998, en total violación a la prohibición de fusionar bancos con compañías aseguradoras bajo las normas de Glass-Steagall, la gigante compañía aseguradora Travelers Group anunció su compra de Citicorp, la corporación bancaria más grande de Estados Unidos. La fusión también era ilegal de acuerdo a la ley sobre compañías tenedoras de acciones bancarias de 1956. En vez de hacer cumplir la ley, los reguladores prometieron de inmediato reescribir la ley para legalizar el negocio. En mayo de 1998, la presidenta de la CFTC, Brooksley Born, pidió regulaciones más estrictas para el mercado paralelo de derivados, OTC. Contrario a esto, Greenspan, el secretario del Tesoro Robert Rubin y el presidente de la Comisión de Valores Arthur Levitt emitieron una declaración conjunta que proponía una suspensión temporal de la facultad de la CFTC para regular los derivados OTC en absoluto. A pesar de que el fondo de inversión Long Term Capital Management, LCTM, estuvo al borde de la quiebra, luego de acumular más de $1 billón en derivados con apenas un capital social de 4.800 millones de dólares, lo cual hubiese tenido efectos sistémicos catastróficos si no se lo hubiese rescatado, el Congreso aprobó la suspensión temporal a la CFTC en su capacidad de regular los derivados. En noviembre de 1999, el Congreso aprobó la ley Gramm-Leach-Bliley, la cual derogó casi todas las disposiciones que quedaban de la Glass-Steagall. El presidente ejecutivo de Citigroup, Sandy Weil, colgó en su oficina una placa de madera de más de 1 metro de largo, con su retrato y un letrero que decía «Destructor de la Glass-Steagall». There is no possibility of a non-collapse of the present financial system. None. It's finished now. The present financial system cannot continue to exist. Durante su campaña por un nuevo Bretton Woods, LaRouche actualizó en 2000 su función de la curva triple para señalar que la impresión de dinero de la Reserva Federal estaba creando un proceso hiperinflacionario. Esto se llevaba a cabo mientras la economía real se destruía. Este fue el año en que se aprobó la Ley de Modernización de los Futuros sobre Materias Primas del 2000, que legalizó los derivados extrabursátiles, OTC, que andaban en los billones de dólares y que LaRouche calificó como la Ley de Descriminalización de los Derivados. Nosotros concluimos que los derivados over the counter contribuyeron de forma significativa a esta crisis. El decreto de la legislación en el 2000 para prohibir la regulación del gobierno federal y de los gobiernos estatales sobre los derivados over the counter fue un punto de inflexión en la marcha hacia la crisis financiera. Lo que está haciendo Alan Greenspan ahora mismo
es que ha impuesto una reducción hiperinflacionaria de la tasa de redescuento. Esta hiperinflación es una trampa para atraer a los bobos hacia los mercados financieros por última vez. Pronto, una de estas burbujas, o más de esas burbujas, van a estallar. Las burbujas de los derivados, las burbujas de los valores con respaldo hipotecario, burbujas de tipo semejante, van a estallar. La trayectoria que LaRouche había señalado en 1961 había llegado a su término. Fue durante este periodo en que se permitió que los últimos vestigios de la economía física cayeran en la bancarrota. El sector automotriz, con decenas de miles de trabajadores calificados y sus máquinas herramientas, fueron desmantelados. LaRouche intervino con su propuesta de ley de recuperación de emergencia de 2005, donde hace un llamado al gobierno para que intervenga para salvar la industria. Los mercados hipotecarios han sido una fuerza estabilizadora muy poderosa durante los últimos 2 años de angustia económica, facilitando algo del valor que han acumulado los propietarios de vivienda. A diferencia de tantas otras burbujas, la de los bulbos de tulipán en Holanda en los 1600, los valores del Mar del Sur en los 1700, los valores de Internet a fines de los 90, esta involucró no solo otro producto, sino un pilar de la comunidad y la vida social, y una piedra angular de la economía, la casa de familia. Los hogares son la base sobre la cual descansan muchas de nuestras estructuras sociales, personales, gubernamentales y económicas. Los niños usualmente van a escuelas vinculadas con su domicilio. Los gobiernos locales deciden cuánto dinero pueden gastar en caminos, estaciones de bomberos y seguridad pública, basándose en cuánto ingreso en impuesto a la propiedad tienen. Los precios de las casas están atados al gasto del consumidor. Recesiones en la industria inmobiliaria puede causar un efecto dominó casi en cualquier lado. Esto condujo a la fase final de 2007, cuando estalló la burbuja hipotecaria. Estalló el mercado de hipotecas de alto riesgo. Pero no se trataba de una crisis de las hipotecas de alto riesgo, sino de la culminación de este proceso de décadas de duración. Los viejos trucos de reducir las tasas de interés y proporcionar dinero a los mercados ya no funcionarían para mantener rodando el aparato financiero. Ya no había nada más que hacer. LaRouche planteó esto y una solución en su ahora famosa videoconferencia del 25 de julio de 2007, cuando la burbuja comenzaba a estallar. This occurs at a time where the world monetary financial system is actually now currently in the process of disintegrating. There's nothing mysterious about this. I've talked about it for some time. It's been in progress. It's not abating. What's listed as stock values and market values in the financial markets internationally is bunk. These are purely fictitious beliefs. There's no truth to it. The fakery is enormous. There is no possibility of a non-collapse of the present financial system. None. It's finished now. The present financial system cannot continue to exist under any circumstances, under any presidency, under any leadership, or any leadership of nations. Only a fundamental and sudden change in the world monetary financial system will prevent a general, immediate, chain reaction type of collapse. At what speed, we don't know, but it will go on, and it will be unstoppable. And the longer it goes on, before coming to an end, the worse things will get. And there is no one in the present institutions of government who is competent to deal with this. The Congress, the Senate, the House of Representatives is not currently competent to deal with this. Inmediatamente después, LaRouche propuso su ley de protección a los propietarios de vivienda y a la banca comercial, HBPA, por sus siglas en inglés.
la cual aplicaría el principio de la ley Glass-Steagall a los bancos con tenencias hipotecarias y congelaría todos los embargos. A pesar del respaldo que tuvo de 100 consejos deliberantes y de al menos 6 cuerpos legislativos estatales, el Congreso se rehusó a actuar. Había presión para rescatar la deuda de Wall Street. Los principales promotores en el Congreso eran los demócratas Barney Frank y Chris Dodd, quienes insistieron en continuar los rescates bancarios y se opusieron a la HVPA, con su propia Ley de Vivienda y Recuperación Económica de 2008, la cual ayudó a unas 30 familias a evitar el embargo, al mismo tiempo que rescataba a Fannie Mae y a Freddie Mac, las agencias hipotecarias patrocinadas por el gobierno, pero de carácter privado. Amenazaron a la gente. Si no rescatamos a la banca, se desploma la nación. Otra gran mentira. Una más de los últimos 40 años. La Ley de Protección a los Propietarios de Vivienda y a la Banca Comercial, o HVPA, propuesta por LaRouche en el 2007, se compone de los siguientes aspectos esenciales. Primero, el Congreso ha de establecer una entidad federal para la protección de los bancos federales y estatales, a los que se ampare con la congelación de todas las hipotecas de vivienda vigentes, por un periodo de cuantos meses o años sean necesarios para ajustar su valor a precios justos, reestructurar las hipotecas vigentes a tasas de interés adecuadas y eliminar de los valores hipotecarios todas las obligaciones cancerosas de deuda especulativa, los derivados y otras estafas estilo Ponzi, que han llevado al sistema bancario al borde de la bancarrota ahora. Segundo, durante este periodo de transición, se congelarán todos los embargos para permitir que las familias estadounidenses conserven sus casas. Se efectuarán pagos mensuales a los bancos designados, pagos equivalentes al pago de un alquiler, que entonces podrán usar los fondos para garantizar el otorgamiento normal de préstamos y recapitalizar así al sistema bancario. Al final, estos bajos pagos mensuales formarán parte de nuevas hipotecas, lo que provocará la deflación de la burbuja de la vivienda, valuaciones patrimoniales adecuadas e intereses bajos y fijos para las hipotecas. Cabe esperar que pasarán varios años antes de que concluya este proceso de recesión moderada del mercado de la vivienda. En este interín, no se desalojará de su propiedad a ningún propietario y se protegerá a los bancos federales y estatales que esta ley ampare para que reanuden sus funciones tradicionales al servicio de las comunidades locales y como proveedores de crédito para la inversión en industria productiva, agricultura, infraestructura y otras. Tercero, los gobernadores de los estados asumirán las responsabilidades administrativas de la instrumentación del programa, entre ellas la fijación de los alquileres para los bancos designados, con la autoridad del gobierno federal, el cual aportará los créditos y garantías necesarios para asegurar una transición exitosa. Cuando el Congreso avaló el rescate financiero, que comenzó en 2008, LaRouche dio una videoconferencia, el 1 de octubre, donde presentó la única esperanza para la recuperación: cancelar el rescate, abandonar a los banqueros y volver a promulgar la ley Glass-Steagall de Franklin Roosevelt de 1933. De lo contrario, la crisis se profundizaría y se volvería incluso irreversible. The danger is that a desperate Bush administration and what it's tied to internationally might try to make a military suppression of resistance to their policy now. They might try to use military force to force through
the kind of legislation, the bailout, which is being attempted now. But the other side of this proposition, apart from other measures which I've indicated earlier and will repeat here again today, the essential irony of this situation is that this is no longer the kind of crisis which the lying government we have and the stupid president we have been talking about. This is not a mortgage crisis. This is a collapse and disintegration of the entire international monetary financial system, something that has never happened in European experience before, and for which there's no one competent in the White House right now. We are on the verge of a global hyperinflation like that in October, hit in October of 1923 in Weimar, Germany. When you start talking about 700 billion, then $1 trillion, then $2 trillion, then $3 trillion, then $7 trillion for this bailout, which is the direction we're going in, you're talking about a Weimar-style blowout of the entire international financial monetary system. And what's the problem now is that the bailout method itself is the driving force of hyperinflation, global hyperinflation. Now, we are poised for progress. 2 years after the worst recession most of us have ever known, the stock market has come roaring back. Corporate profits are up. The economy is growing again. Thanks to the tax cuts we passed, Americans' paychecks are a little bigger today. Más de 30 años de desregulación y de depender de la autorregulación de las instituciones financieras, patrocinada por el expresidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, y otros, respaldada por gobiernos y congresos sucesivos e impulsada activamente por la poderosa industria financiera a cada momento, habían despojado de las salvaguardas claves que pudieron haber ayudado a evitar la catástrofe. Nuestro sistema financiero se halla, en muchos aspectos, aún sin cambios, comparado a lo que era en la víspera de la crisis. De hecho, a raíz de la crisis, el sector financiero estadounidense está ahora más concentrado que nunca en las manos de unas pocas grandes instituciones sistémicamente importantes. La mayor tragedia sería aceptar el estribillo de que nadie podría haber visto lo que se venía y que, por lo tanto, nada se podría haber hecho. Nosotros concluimos que esta crisis financiera era evitable. La crisis fue resultado de la acción e inacción humana, no de la madre naturaleza ni de computadoras que enloquecieron. Los capitanes de las finanzas y los administradores públicos de nuestro sistema financiero ignoraron las advertencias y fallaron en cuestionar, entender y controlar los riesgos crecientes dentro de un sistema esencial para el bienestar del pueblo americano. Para parafrasear a Shakespeare, el error yace no en nuestras estrellas, sino en nosotros mismos. LaRouche tuvo razón por varias décadas. Los gobiernos del mundo no solo necesitan estudiar, entender y aplicar los principios de Glass-Steagall, sino que la construcción de un futuro para las naciones depende de esto. No es una opción o alternativa más. Es el único método real, efectivo, para eliminar al sistema imperial británico que rige al mundo.